Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con el doctor Pablo López Arabia, el cual es profesor del Tecnológico Monterrey. Para usted, ¿qué significa la política fiscal? ¿Qué es? Pues mira, es de manera muy sencilla, siempre nos han enseñado que la política fiscal es un instrumento de la política económica, donde tenemos a la política fiscal y monetaria, y la política fiscal se encarga de la recaudación de impuestos y cómo esos impuestos se canalizan en el gasto. Así que la política fiscal, en resumen, trata de recaudación vía tributaria o no tributaria, es decir, los impuestos y la canalización del gasto, ya sea este gasto conocido como gasto programable o no programable. ¿Quién o qué institución implementa la política fiscal? La Secretaría de Hacienda. ¿Para qué la implementa? La política fiscal, primero habría que ver qué política fiscal es la que va a implementar. Hay políticas fiscales expansivas y hay restrictivas. Las políticas fiscales expansivas sería una en donde el país está dispuesto a invertir fuertemente en infraestructura, en educación, en financiamiento a empresas con una diferenciación de tasas que haga posible que haya un mayor crecimiento en el país. Una política fiscal restrictiva sería aquella que es mucho más impositiva y retrae o detiene a la economía. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuál es su efecto en la economía? El efecto en la economía es mejores servicios, mejor paga para los burócratas, eh, toda la parte presupuestal que tiene Hacienda para escuelas públicas. Ok, ¿y usted cree que por qué sí o por qué no funcionaría la política fiscal? Eh, bueno, ¿por qué sí funcionaría? Pues yo creo que tiene que ver con una adecuada implementación. Es decir, eh, México tiene históricamente una de las bajas, la mayor, la tasa de recaudación de impuestos más baja con países de igual tamaño. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos un problema de recaudación. Y esto ha sido por tradición porque es un sistema que tiene muchas excepciones y que prácticamente a nadie le gusta pagar impuestos y tenemos una masa cautiva, tenemos una cierta informalidad y me parece que pues ahí si el país podría estar recaudando más impuestos pues se diluye y si tenemos un estado que recauda menos pues obviamente el espejo es que gasta menos y cuando gasta pues lo que necesitamos garantizar es que el gasto sea efectivo y que realmente el gasto tenga impactos en que le llamamos efectos multiplicadores y que cuando se canaliza el gasto, pues ese gasto esté bien focalizado, porque imagínate que de pronto subsidiemos las gasolinas, pues estarías de acuerdo que ese subsidio beneficia más a las clases medias y altas que a las clases más necesitadas, así que me parece que ahí es donde tenemos que tener claro que para que la política fiscal funcione, pues necesitamos primero que de acuerdo a nuestro tamaño recaudemos la cantidad de impuestos y que tengamos un sistema impositivo muy sencillo, muy fácil de operar, porque cuando los impuestos son muy difíciles de pagar, pues la gente tiene incentivos a evadir. Por lo tanto, si tú tienes una manera muy fácil de pagar impuestos, me parece que eso incentiva que la gente lo pague. Y por el otro lado, pues el gobierno tiene que canalizar el gasto de manera eficiente y que realmente tenga un impacto tanto en la economía como cuando quiera hacerlo por el gasto social, pues que tenga un impacto para resolver esa cuestión. En cuanto a su opinión, ¿qué dicen los expertos sobre implementación? O sea, por ejemplo, usted. Bueno, yo diría que en México pues una de las grandes quejas es que, bueno, recientemente hubo una reforma fiscal que en realidad terminó siendo una reforma limitada, pero gracias a eso pues pudimos hacer frente a la caída del precio del petróleo y fundamentalmente son los IEPS, los impuestos especiales que se dieron fundamentalmente lo que se llamaban los productos chatarra y los productos saturados en azúcar y bueno, permitió que el Estado recaudara más impuestos en esa parte y que permitiera compensar la caída de los ingresos petroleros. Y me parece que, bueno, ahí la implementación, pues en ese momento se consideró que la reforma fiscal había quedado corta, limitada,